Dice Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 5, y vamos a ver hoy de los versículos 6 al 12. Y los voy a leer. Dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bien, siguiendo nuestra costumbre de hacer un bosquejo de lo que vamos a ver, vemos aquí en este diagrama de flujo que aparece a Jesucristo como la figura central, y después vemos a los tres testigos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos el agua, que representa la palabra de Dios, la sangre derramada por Jesús, y el Espíritu Santo, que también dan juntos el testimonio de Jesucristo. ¿De cuál es el testimonio? De que Jesucristo es la vida eterna. Muy bien, la semana pasada hablé acerca de la fe y vimos su importancia. No en el sentido de tener fe solamente, sino de saber en dónde depositamos nuestra fe. Hay personas que tienen mucha fe, y en distintas cosas, ¿verdad? Pueden tener su fe en el dinero, en la ciencia, en sí mismos, etc. Y en el sentido religioso, yo no puedo dudar de la fe de personas que son capaces de llegar de rodillas al templo de su devoción. Tampoco puedo dudar de la fe de los bonzos, por ejemplo, estos monjes budistas que son capaces de quemarse vivos a favor de sus reclamos. O la fe de los que se quitan la vida en un acto de autoinmolación por ganarse un lugar en el Jannah, ¿verdad?, que es el cielo musulmán. Te podría mencionar muchos ejemplos de personas que tienen mucha fe, mucha más fe que yo. Pero me pregunto, ¿de qué les sirve tener tanta fe si la tienen en algo equivocado? Jesús dijo que si tuvieras fe como la de un grano de mostaza, podrías mover montañas. Es decir, Dios nos enseña que una fe pequeña en Jesús es mucho mejor que una gran fe, pero en algo equivocado. Y menciono esto como una introducción porque ahora Juan nos quiere llevar a un punto fino de la fe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree en Jesús,
pero no en la forma correcta. Creen en Él pues como un revolucionario, como un profeta, como un iniciado, como un ser avanzado, incluso como una figura religiosa digna de traerse colgada en el cuello. Pero Juan quiere que reconozcamos a Jesucristo como el Cristo, como el enviado de Dios para salvar al mundo. Dice el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice Juan, este es Jesucristo. Y de entrada, con esta forma de nombrarlo, nos está diciendo muchas cosas. No dice solamente Jesús, no dice solamente Cristo, sino dice Jesucristo. Con toda la intención y el buen propósito, porque en este nombre se junta la esencia misma de este ser inigualable e irrepetible, único Hijo de Dios. Jesús es el Cristo y el Cristo es Jesús. Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios. Esto es una verdad que no solamente contestaba la postura gnóstica del tiempo de Juan, quien separaba a Jesús de Cristo, sino que es una verdad eterna que nos habla de la esencia misma de Jesucristo y de su trabajo en la tierra. Jesús es el Hijo de Dios que se hizo carne para poder estar entre nosotros. Se hizo humano para poder salvar a la humanidad. Y aquí he de aclarar algo muy importante que a veces no se entiende correctamente. Jesucristo no comenzó a existir cuando vino al mundo. Su vida terrenal comenzó con su nacimiento, pero no su existencia. Él ha existido desde siempre porque Él es Dios. Dice Juan, por ejemplo, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Más adelante, Juan cita las palabras de Jesús textuales que dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Es decir, antes de venir al mundo, Él ya estaba con el Padre. Y ahora, después de terminar su obra terrena, regresa con el Padre. Y como ya vimos también en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 8, Juan nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, Jesús hizo su aparición en este mundo para deshacer las obras del diablo, pero Él ha existido desde siempre. Bueno, si te fijaste en la lectura que hice al principio, del verso 6 al 12, hay una palabra que se repite constantemente y esta es la palabra testimonio. Esta es una palabra clave para entender el sentido de la enseñanza de Juan en estas que vienen a ser sus últimas palabras de esta carta. Juan nos quiere remitir ahora a tres testigos muy importantes que precisamente dan testimonio de quién es Jesucristo y cuál es su misión. Dice Juan, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. El agua, la sangre y el Espíritu Santo nos ratifican el ministerio de Jesús. Ellos nos dan testimonio aquí en la tierra de Jesús como el Hijo de Dios. Y como ya hemos estudiado antes, lo que significa el Hijo de Dios, lo que mencionar
a Jesús como el Hijo de Dios implica, ¿verdad? Ya vimos en versículos anteriores todo lo que implica decir que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bueno, este versículo que ya leí, no lo voy a comentar, porque existen muchas dudas respecto a su origen. Los expertos consideran que este verso fue añadido por algún escriba como un comentario al margen, y después con el tiempo fue incorporado como parte de lo original. Pero en realidad no se encuentra en los escritos más antiguos, y por eso muchas versiones modernas lo han excluido por completo. En realidad, pues no está mal lo que dice. De hecho, habla de la Trinidad en forma muy clara, en la cual nos dice que está constituida por el Padre, ¿verdad? Por el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y como creyentes, podríamos encontrar en este verso un argumento muy fuerte a favor de la Trinidad. Pero debemos ser honestos y reconocer que la mayoría de los teólogos y de los estudiosos consideran que este verso no es parte de la palabra inspirada por Dios. Así que pasemos al siguiente, y dice así el verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Como lo dijo Juan en su evangelio, el agua nos habla de la palabra de Dios. Recordemos la escena cuando Nicodemo fue a buscar a Jesús para platicar de cosas celestiales. Pero este fue enfrentado por el maestro, y en medio de esta plática le dijo algo muy importante. Le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto precisamente nos habla de los dos elementos a través de los cuales una persona puede nacer de Dios. Por la palabra, ¿no?, que nos declara lo que necesitamos saber, es decir, nos sitúa, nos pone en cuál es nuestra postura ante Dios y nos da el remedio que Jesús logró en la cruz. Entonces, por un lado está el elemento agua y por otro lado está el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene la virtud de llevarnos al conocimiento de Cristo. Es a través de ella y junto con el poder del Espíritu Santo que nos señalan hacia Jesús y nos dan testimonio de quién es Él. Como podemos leer precisamente en Santiago 1, versículos 18 y 20. Dice así: Él, ¿no?, está hablando de Dios, ¿verdad?, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Este es el elemento por el cual nosotros podemos nacer de nuevo, para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, aquí, hablando precisamente Juan acerca del agua, nos está hablando acerca de la palabra y del testimonio que la palabra siempre ha representado para que nosotros podamos conocer a Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios apunta hacia una misma dirección. Desde el principio hasta el final, la palabra de Dios apunta hacia Jesucristo.
En una ocasión, precisamente, Jesús habló acerca de que la palabra daba testimonio de él. Esto está en Juan 5, en algunos versículos, dice así, el 39. Jesús les dijo, escudriñad las escrituras, o sea, busquen en la palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice Jesús, ellas son las que dan testimonio de mí. Y más adelante, en el 46, dice, porque si creéis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, de esta forma, entendemos cómo es que Juan vuelve a citar en esta carta al agua de la palabra como un testigo de Jesucristo, de la misma forma que lo hace con la sangre de Jesús y el Espíritu Santo, porque dice él que el Espíritu es la verdad que nos lleva a la verdad. Fíjate cómo lo dice en Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, estos tres elementos componen la ecuación que nos da testimonio de Jesús. Son los únicos, no son los únicos elementos, ¿verdad?, que dan testimonio de Jesús, pero Juan se está enfocando en estos tres en este momento. El siguiente elemento es la sangre. Después de 3 años, la vida de Jesús llegaba a su fin, ¿verdad? Él había sido condenado a muerte por el Sanedrín. Y claro, estas personas creyeron que por fin se estaban saliendo con la suya, pero nosotros entendemos que en realidad se estaba cumpliendo la voluntad de Dios, porque Él ya tenía en sus planes la muerte de su Hijo, como dice Pablo, ¿verdad?, para reconciliar con Él al mundo. Esto le dijo Pablo en Colosenses 1:20, donde dice, y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Juan dice claramente en estos versos que leí, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, al testimonio de la palabra se agregó el testimonio de la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Porque, como también nos dice Pablo, porque por medio de su sangre tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces aquí la sangre derramada está siendo otro testimonio de Jesucristo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que después de 6 horas de agonía en la cruz, nos cuentan los evangelios que los judíos le pidieron a Pilato que les quebrase las piernas a los 3 crucificados para que murieran y fueran quitados de ahí porque estaban a unas horas de comenzar la Pascua. Pero cuando llegaron a Jesús, lo declararon muerto. Pero para estar seguros, un soldado le atravesó el corazón. Juan nos dice que él estuvo allí viendo todo y nos dice en su evangelio, pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua.
En ese momento, Juan menciona dos de los elementos de los cuales dirá en su primera carta que dan testimonio de Jesús y que dice que concuerdan. Es decir, Juan nos recuerda que Dios nos ha dejado un testimonio de su presencia por medio de la sangre que Jesús derramó en la tierra y por medio del agua que todos los que estuvieron en ese momento cuando el costado de Jesús fue atravesado por una lanza, también pudieron ver el agua y la sangre que salía del cuerpo de Jesús. Es importante destacar que no solamente Juan seguramente fue testigo de esto, ¿verdad?, sino los que estuvieron también ahí. Ahora, esta cuestión de la sangre pareciera que en ese momento, ¿verdad?, muchos, e incluso sus discípulos, vieron como una derrota la muerte de Jesús. Sin embargo, esta era parte de otro poderoso testimonio que Dios estaba por dar de su Hijo. La resurrección de Cristo, que fue el broche de oro, que fue un testimonio más, algo que nadie esperaba. Es decir, si no hubiera habido la muerte de Jesús, tampoco hubiera habido su resurrección. Y la resurrección también se presenta en la palabra como un testimonio más que habla acerca de quién era Jesucristo, como lo dice Lucas en Lucas 24:46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Para qué? Para resucitar de los muertos al tercer día. Este Jesús, que aparentemente había sido derrotado en la cruz, ¿verdad?, donde todos habían visto cómo se había desangrado y había perdido la vida, de pronto, al tercer día, reclamó su victoria sobre la muerte, ¿verdad? Como dice Lucas, porque así estaba escrito. Esto no fue una sorpresa para nadie. Era necesario que Él muriera, que Él padeciera, para poder después dar otro testimonio al resucitar 3 días después. El Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es el tercer testigo que Juan declara de parte de Jesús como el Hijo de Dios, el cual nos dice la Biblia que el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús de los muertos. Por lo tanto, este Espíritu es el que da testimonio en esta tierra. Es el mismo también que nos da testimonio a nosotros en forma personal. Todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos sentir, podemos darnos cuenta cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da testimonio acerca de las verdades escritas en la Biblia. Y dice Pablo en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu mora en vosotros. Es decir, el mismo Espíritu que hizo que Jesús se levantara de los muertos es el mismo Espíritu que hace vivas las cosas en nuestros cuerpos mortales. Entonces, estamos hablando que el Espíritu Santo también es invocado por Juan como un testigo de la presencia y de la realidad de Jesús en esta tierra y en las vidas de los que hemos creído en Él. Dice el versículo 9,
Y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El argumento de Juan es el siguiente. Nos dice, si somos capaces de creerle al hombre, si somos capaces de recibir los testimonios humanos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué no somos capaces de creer el testimonio de Dios? Muchas de las cosas que hacemos los humanos, pues están basadas en lo que otros hombres han dicho, y sobre sus testimonios vamos edificando muchas cosas, ¿verdad? Le creemos a Newton, le creemos a la historia, le creemos a los médicos e incluso creemos en el testimonio de unos para juzgar a otros en un tribunal. Entonces, Juan dice, ¿por qué no podemos creer en lo que Dios nos ha revelado acerca de su Hijo? Este testimonio, por el simple hecho de venir de Dios, es mayor que cualquier testimonio humano, el cual muchas veces puede estar contaminado, pero el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo es puro. No busca nada para sí, no busca nada malo, no es egoísta, solo busca ayudar al hombre. Dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí volvemos a ver el trabajo del Espíritu Santo. Dice Juan, el que ha creído tiene de su parte el testimonio personal del Espíritu Santo que mora en él. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos convence acerca de cosas de las cuales el hombre natural, el hombre normal, no puede entender, no puede ser convencido, porque el Espíritu Santo no mora en él. En cambio, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la certeza de quién es Jesús, nos da la certeza de las cosas que están reveladas de Él en su palabra, ¿verdad? Como hemos visto también antes, el Espíritu Santo nos reprende si estamos mal, nos alienta a seguir haciendo las cosas cuando nos confirma que las estamos haciendo bien, ¿verdad? Nos redarguye de pecado. Muchas veces toca nuestra conciencia para que confesemos nuestras faltas, nos guía, nos consuela y sobre todo nos lleva al conocimiento de la verdad. El Espíritu Santo que mora en nosotros, dice Pablo, además, no es un espíritu de cobardía, sino que además es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El que cree en Dios aprenderá con el tiempo a confiar en Dios. Dejará cualquier aspecto de su vida en sus manos y sabrá cómo descansar en Él, lo cual es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Y es un trabajo absolutamente fabuloso en medio de un mundo caído y lleno de hostilidad para todo aquel que sigue a Dios. En un mundo donde necesitamos ser alentados y necesitamos ser consolados, el Espíritu Santo hace su trabajo en nosotros.
Ahora, aquí hay algo muy grave que Juan menciona, ¿no? Y que comenta con respecto a aquel que no cree. Porque además la incredulidad es el único pecado que Dios no puede perdonar. Porque el que no cree, dice Juan, no solamente está dejando de beneficiarse con el creer, sino que además dice Juan que le está diciendo a Dios que es un mentiroso. El que ha decidido no creer es porque ha pasado por alto por lo menos dos cosas. Ha ignorado el testimonio que Dios ha dado de su poder y de su existencia por medio de su creación. Y también ha ignorado la revelación personal que Dios le da cuando permite que alguno de sus hijos le testifique con la palabra de Dios. Y esto es muy grave. Yo no me puedo imaginar lo que hará aquel que llegue ante Dios y éste le diga: oye, con que tú dices que yo soy un mentiroso. Y luego le pregunte: a ver, ¿cómo fue posible que le creyeras más a una taza de café, o a unas cartas echadas, o a tu religión light, en vez de creer lo que Dios te dijo y te predicó muchas veces acerca de su Hijo? ¿Qué podrá decir el hombre ante estos cuestionamientos divinos? El día del juicio, Dios podrá realmente en evidencia quién es el mentiroso y castigará la incredulidad y la dureza del corazón de quien no creyó el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y como dice el autor de Hebreos, horrenda cosa será caer en manos del Dios vivo. Dice el versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio que ha salido por todo el mundo, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo Jesucristo. Estas palabras que se dicen tan rápido, ¿verdad?, deberían ser recibidas como la noticia de las noticias. Saber que mi vida eterna ya me fue dada, que ya fue conquistada, que no depende de lo que yo haya hecho para alcanzarla, que no depende de mis logros ni de mis obras imperfectas, que no depende de mis ganas, ni de mi voluntad, ni de mi esfuerzo. En pocas palabras, la vida eterna no depende de mí, sino depende de Jesús, que conquistó la vida eterna para mí. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Es en Él donde debemos buscarla. Es en Él donde podemos hallarla. Dios ha puesto a nuestro alcance la vida eterna. Repito, no por lo que hayamos hecho o por lo que pudiéramos hacer. Nos la ha dado porque Jesús la hizo posible en la cruz y la ha puesto a nuestro alcance. Esta noticia, tan breve pero tan sustanciosa, nos hace entender que la vida eterna no está en nada ni en nadie más. La vida eterna está
en Jesús y la pone a disposición de todo aquel que la quiera tomar. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El día que mueras y seas llevado ante la presencia de Dios, solo se te hará una pregunta. ¿Tienes al Hijo de Dios? De eso dependerá tu destino eterno. No pasará, como muchos creen, que ese será el momento de vaciar sus bolsillos para poner en un lado sus cosas buenas y del otro lado sus cosas malas, y dependiendo hacia dónde se incline el fiel de la balanza, se te dará o no entrada al cielo. ¿No? Ese día tus cosas no tendrán ninguna importancia, porque nada de lo que hayas hecho o dejado de hacer definirán tu salvación. La vida eterna será el premio para aquellos que hayan confiado, creído y aceptado a Jesús en sus vidas. Y el castigo eterno será para todo aquel que rechazó el regalo de Dios en Cristo Jesús. A lo largo de la historia, muchos hemos creído esta verdad y el Espíritu Santo nos ha confirmado en esta verdad. La mujer samaritana, ¿verdad?, dio testimonio de Jesús diciendo, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Juan en el Apocalipsis declaró, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, que es Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, la conclusión de Juan es contundente y clara. El que tiene al Hijo, Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No creo que esta declaración pueda ser más clara, ¿verdad? Es clara y es contundente porque resume en una frase todo el mensaje evangélico. El testimonio de Dios todavía está en el aire. Y mientras sigas vivo, lo puedes encontrar. Yo no sé en qué creas o en dónde estés poniendo tu esperanza, pero Dios ha dejado muy claro el camino para encontrar esta salvación tan grande. Solo la necedad o el orgullo de tu corazón podrán impedir que la tomes de la mano de Dios. Pero Él ha dejado muy claro que está a tu disposición y que está a tu alcance. Yo sé que en el fondo el plan de Dios para la salvación del hombre es una afrenta en contra de la soberbia y del orgullo humano que pretende alcanzar, lograr, llegar y luchar por lo que quiere. Pero en el terreno espiritual, en el terreno de la salvación, somos discapacitados para obtener lo que solo Dios puede dar. Sí, yo sé que creer en Dios
implica un acto de humildad. Implica admitir que vives mal, que estás alejado de Dios. Implica reconocer que estás equivocado, que has fallado y que tienes que doblegarte ante Dios para arrepentirte y pedir perdón. Pero esta es la verdad. Este es el remedio. El camino de la humildad y del arrepentimiento es el camino correcto y no hay otro. Y mira, no es tan difícil tomarlo como parece. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu perspectiva de Dios y dejarlo de ver como un enemigo que te juzga y verlo como alguien que te quiere ayudar para que no seas juzgado. Él, como Dios, tiene todo el derecho y todo el poder para juzgarte en el momento que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero Él quiere anteponer su amor al juicio. Mira, si Él quisiera, te podría aplastar como se aplasta una hormiga con el pulgar, ¿verdad? Pero no lo ha hecho porque aún quiere darte la oportunidad de que te tomes de su amor, de su perdón y hagas las paces con Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a resistir a su llamado? ¿Te pondrás a debatir con Dios? ¿Qué argumentos presentarás en tu defensa? ¿Podrás proponerle a Dios otra forma para salvarte? No caigas en la trampa de contender con Él. No te equivoques. Recuerda que somos carne. No estamos a la altura del Creador de todo lo visible y de lo invisible. Mejor déjate llevar por su amor y sé sumiso. Porque como dice Santiago, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El hombre tiene mucho que decir, pero tiene más que escuchar. Y hoy te ha tocado escuchar la verdad más grande del mundo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Es clarísima. No la puedes eludir. Por último, déjame darte un consejo. Si has entendido el mensaje, ve con Dios y en privado confiesa tus faltas. Pídele perdón y dile que crees que la vida eterna está en Jesús e invítalo a tu vida. Él ha prometido que si lo buscas de corazón, Él se dejará hallar. Él se dejará encontrar. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.